Ya, ahora estamos comenzando a grabar ya, ¿no? Por supuesto que esta parte ya lo grabé en la anterior clase. Ah, no, estaba un poquito antes. Muestras al laboratorio. Igual habíamos visto también la parte de qué aspectos pueden influir en los resultados del laboratorio, ¿no? Que pueden haber fallas humanas, pero hay que, el clínico tendrá que estar atento a esas fallas y solicitar al mismo laboratorio donde mandó las primeras muestras, solicitar que le repitan si es necesario, ¿no? De todas maneras, hay que revisar la historia clínica, el examen físico, y en algunos casos va a ser necesario pedir otras pruebas para llegar al diagnóstico, ¿no? Muchas veces las muestras no son representativas, hemos colocado medicamentos que nos interfieren en las pruebas, o el momento de obtención de las muestras no ha sido el adecuado. Y por último, a veces demora mucho las muestras en llegar al laboratorio, es otra causa de que nos pueden influir en los resultados, ¿no? En muchos casos tenemos que mandar nuevas muestras al laboratorio. No piensen que con un hemograma una vez ya vamos a tener a veces una idea del problema. A veces tenemos que repetir las muestras, mandar otras muestras, ¿no? Y es importante tomar en cuenta el tiempo que van a demorar las muestras en llegar al laboratorio, ¿no? De acuerdo a eso tendremos que mandar las muestras adecuadas, ¿no? Si van a tardar 3, 4 días, es mejor mandar pues para histopatología, ¿no? Y los muestreos hay que hacerlos siempre en lo posible antes del tratamiento, ¿no? Salvo algunos casos de emergencia. Y el envío debe ser lo más rápido posible y enviar en día laborable, ¿no? O sea, si yo estoy sacando el día domingo, el lunes tendrán que llegar. Pero si saco un día viernes en la noche, al día lunes va a pasar mucho tiempo y ahí van a haber problemas de deterioro de las muestras, ¿no? Y los resultados no van a ser confiables. Los clínicos, eso es algo importante. Y ese problema a veces tenemos en el hospital, ¿no? Los clínicos tienen que sacar las muestras, ¿no? No es como en humanos, que bueno, es fácil pues que el humano vaya al laboratorio y le saquen las muestras, ¿no? Pero ustedes imagínense, tienen su veterinaria allá por el plan 3000. No me van a decir, doctor Guzmán, venga a sacármelo una muestra de sangre, ¿no? Entonces el clínico tiene que desarrollar esas habilidades para tomar las diferentes muestras, ¿no? Sacar una muestra de sangre, un examen una muestra de materia fecal, dermatológico, inclusive los citológicos no es ningún problema sacar las muestras, ¿no? Y no se olviden de adjuntar la ficha de remisión de muestras indicando claramente qué tipo de análisis quieren, ¿no? Por ejemplo, no es pedir solamente, si estoy hablando de especies mayores, no es pedir solamente un examen coprológico. Tienen que especificar qué examen coprológico, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que sospechan, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy sospechando de nematodes gastrointestinales, voy a pedir HPG. Pero si además sospecho de fasciola por las condiciones del medio ambiente, por eso hemos visto la parte de epidemiología, que a veces es importante, donde se toma en cuenta el medio ambiente, ¿no? Si hay aguas detenidas permanentes, bueno, se justifica pedir fasciola, ¿no? Otro aspecto importante aquí en la ciudad, preferentemente no envíen al animal al laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos hacemos problemas, por ejemplo, en el hospital ya varias veces ha ocurrido eso. Nos mandan un paciente, de la Villa 1 de Mayo para que le hagamos un Presente. programa. Ya, atienda, jóvenes. Nos manda el animal de la Villa 1 de Mayo para que simplemente le saquemos sangre y le hagamos hemograma. Bueno, a veces el dueño se viene pues en micro, se viene en taxi. Cuando llega al hospital le damos los resultados y dice, no, doctor,
aquí nomás lo haré atender. Y le explicamos eso, no, este es un paciente del doctor José Pérez, ¿no? Y tiene que llevarlo allá a la villa. Si no, el doctor se va a molestar. Y dice a veces el dueño, no, doctor, y es que a mí me cuesta llevar y traer al animal mejor, y si aquí curan a los animales, quiero que aquí nomás nos hagan el tratamiento. Bueno, si accedemos, ¿qué pasa? Nos llama el veterinario para que se lo agarran a mi cliente, ¿no? Y entonces tenemos problemas con el propietario del animal y con el veterinario, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay el servicio de motocicletas, ¿no? Que cobran menos de la mitad de un taxi, y ya están ellos, conocen los lugares donde hay que llevar las muestras, ¿no? Las veterinarias, todo eso. Entonces pueden utilizar esos medios. Es cuestión de idear cómo pueden mandar solamente las muestras, no al animal, ¿no? Ya, como quiera que como clínicos no solamente vamos a mandar muestras para análisis clínicos, en algún momento tendremos que mandar para histopatología, ¿no? Solamente recordarles, ¿no? Que el fijador más común, ya saben ustedes, es el formol al 10%, aunque hay otros fijadores, ¿no? Los recipientes donde se colocan estas muestras pueden ser unas bolsas plásticas gruesas, ¿no? O frascos con boca ancha herméticos, ¿no? El volumen debe ser 10 a 20 veces la muestra en relación al fijador, ¿no? Ya les voy a mostrar en una fotografía. El tamaño de la muestra, eso es importante. De 0,5 a 1 centímetro de espesor si estamos hablando de órganos parenquimatosos, ¿no? Como hígado, vaso, corazón, músculo, ¿no? Y es muy común que los veterinarios, a veces, eso yo lo digo por experiencia, nos están mandando un corazón entero dentro de un frasco y apenas lo metieron. Y la cantidad de formol, pues, no guarda esa relación. Entonces, ahí esas muestras no nos sirven, se deterioran mucho, no se llega a fijar bien la muestra. Y los resultados, o se los rechaza esas muestras, o los resultados nos van a salir distorsionados en el proceso de las muestras en histopatología, ¿no? Las muestras para histopatología, ya saben, se toman del sitio correcto donde hay lesiones, pero también cerca de los tejidos donde está normal, para que el patólogo pueda comparar lo anormal con lo normal, ¿no? Eso es simplemente como un recordatorio para ustedes, ¿no? Entonces, ahí está. No me van a poner la muestra llena en el frasco, no. Aquí está más o menos una relación de 1 a 10, a 15, está bien, ¿no? Si ponemos todo el corazón lleno aquí, pues no se va a fijar bien. Y siempre van a mandar, bueno, cuando la muestra es pequeña de 1 centímetro, se va a fijar en 24 horas, ¿no? Pero si es menos de menos de 1 centímetro, de medio centímetro, se van a fijar en menos tiempo, en 12 horas, ¿no? Y no se olviden siempre de mandar la ficha de remisión de muestras con los datos generales del animal, ¿no? Pero también en patología, en histopatología necesitamos la historia clínica y el protocolo de necropsia, que son los datos que llena el veterinario cuando hace la necropsia, expresando en palabras sencillas lo que está viendo, ¿no? No va a decir un hígado hemorrágico, no, tiene que decir un hígado de color rojo, oscuro, ¿no? Friable, al tacto, esos datos, ¿no? O sea, lo que está viendo simplemente. Entonces, el patólogo va a describir las características macroscópicas de ese pequeño tejido y también de las características microscópicas para dar su diagnóstico. Bueno, todo eso lo han llevado seguramente ustedes también en patología, ¿no? Entonces, simplemente esto estoy recordándoles,
En bacteriología, muchas veces se hacen las coloraciones directas, ¿no? Y después se hacen los cultivos. Entonces, también le sirve esto para el clínico para confirmar o rechazar un diagnóstico etiológico, ¿no? ¿Por qué no se aíslan a veces los agentes que son del problema? Porque por el muestreo que no es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sacando una muestra de leche de una vaca y no he limpiado bien los pezones, ¿no? O hay restos de agua, después que se lavan los pezones, hay restos de agua y esa agua puede estar cayendo a la muestra y me va a salir, por ejemplo, Escherichia coli. Y Escherichia coli no es pues una bacteria común que causa mastitis, muy raras veces, ¿no? Entonces ahí pueden estar los errores, una inadecuada toma de muestras, sin asepsia, etcétera, ¿no? Los recipientes sí, en histopatología no importa que los recipientes no sean tan estériles, que sean limpios, sí, ¿no? Pero en bacteriología sí, tienen que ser los recipientes estériles, las tijeras, bisturís que utilizamos para sacar las muestras tienen que ser estériles, ¿no? Y escoger del sitio correcto. Y otra cosa importante, en bacteriología hay que sacar las muestras antes de administrar antibióticos. Si no, el laboratorio después de salir, no hubo desarrollo bacteriano. Pero ya ahí tienen que ponerse a analizar por qué les salió eso. Bueno, seguramente tal vez ustedes colocaron antibióticos hace 5, 6, 8, 10 horas. Entonces los antibióticos permanecen en los diferentes tejidos, ¿no? Ya. En bacteriología, el tamaño puede ser un poco mayor si estamos hablando de órganos como el hígado, riñones, ¿no? De 3 a 4 centímetros, ¿no? Porque en el laboratorio lo que vamos a hacer es cortar ese tejido, ¿no? Y sacar con el asa del centro del tejido, que probablemente está menos contaminado de la parte que la parte externa, ¿no? Porque por más precauciones que tengamos, siempre hay la probabilidad de que en la periferia del tejido se contamine, ¿no? El envío, sí, en bacteriología es importante que sea rápido, ¿no? Mientras más tiempo pase, va a haber mayor proliferación de otras bacterias. Las muestras hay que refrigerar, siempre manden en refrigeración, en un embalaje adecuado, donde no haya filtraciones de líquidos, ¿no? Si están mandando por flota, por correo, hay que tomar en cuenta esas previsiones y mandar la ficha de remisión de muestras. Si pueden con una pequeña historia, mejor, ¿no? Para que el laboratorista sepa qué medios de cultivo va a utilizar, ¿no? De acuerdo a lo que sospecha el clínico. Ya, llámalo a tu hermanita. Ah, ya, no, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Ya. Entonces, eso sería en cuanto a las partes generales antes de entrar a la materia, que son importantes que las tomen en cuenta como clínicos, ¿no? Ya les dije que esta materia es principalmente para los clínicos, haciendo énfasis en la interpretación de los resultados de laboratorio, ¿no? El que quiera hacer ya la parte mecánica o desarrollar destrezas en las diferentes pruebas, puede optar por la titulación de trabajo dirigido, ¿no? Que hacen ya en los laboratorios. Y hay varios laboratorios de diferentes tipos. Hay los laboratorios de patología clínica, hay los de microbiología, está Provetsur con áreas específicas de diagnóstico, ¿no? O sea, los laboratorios clínicos son una cosa y los otros laboratorios de bacteriología o parasitología, si hay específicos, son diferentes, ¿no? Ya. Ahora sí, ya entramos un poquito más. Antes, si hubieran algunas preguntas de lo que hemos pasado. Ya. Si no hay, entonces ya entramos propiamente al
a lo más pesadito de estos temas, ¿no? Y vamos a entrar a la parte de hemogramas, pero vamos a dar primero una pequeña introducción como recordatorio que es importante también, ¿no? Recordamos que es la sangre. La sangre es un tejido conjuntivo que tiene múltiples funciones, como ser el mantenimiento del calor en el organismo, el transporte de nutrientes, gases, productos del metabolismo, agua, proteínas, grasas y células sanguíneas. Algo importante que debemos entender como clínicos es que la sangre está en continuo cambio, no es algo estático en la sangre, sino que están ocurriendo cambios cada momento, ¿no? Los neutrófilos se renuevan casi cada 72, 96 horas, ¿no es cierto? Completamente, ¿no? Entonces no es lo mismo, eso es importante entender. Lo que yo estoy sacando, una muestra de ahora en este momento, es una fotografía de este momento. Mañana puede ser diferente, peor en situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando piden un análisis de laboratorio, tienen que darle la utilidad en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo les digo con experiencia, ¿qué ocurre en los laboratorios? Piden un análisis y recién a los 4 o 5 días, a veces al mes, están recogiendo los resultados, ¿no? Ya esos valores no tienen ya significación o importancia para el clínico. Ya los cambios hematológicos, en las diferentes pruebas analíticas ha cambiado todo, ¿no? Entonces, hay que solicitar los exámenes y tenemos los resultados e inmediatamente proceder a hacer el tratamiento, ¿no? Porque va a cambiar eso con el tiempo. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando quieren comparar, por ejemplo, yo he mandado una muestra hoy día al laboratorio de la facultad y a la semana manda otra muestra al laboratorio, por decir, en Montenegro. Y dicen, allá en el laboratorio de Montenegro, ¿por qué será que me da un resultado y en el laboratorio del hospital otro? ¿Por qué? Porque han transcurrido ya varios días y es imposible que sean los mismos valores, ¿no? Ahora otra cosa, inclusive de un laboratorio a otro, la misma muestra que manden, ¿no? Han sacado, por ejemplo, 10 ml y reparten en 1 ml a 10 laboratorios, a cada uno un ml, tampoco van a salir exactamente igual. No, es imposible eso, ¿no? Estamos hablando de ciencias biológicas, no es nada exacto, ¿no? Recordemos que son simplemente una muestra. Estamos sacando 10 ml de una muestra de 5 litros de un perro, ¿no? Entonces, aunque mandemos la misma muestra o parte de la sangre de un tubo a diferentes laboratorios, exactamente no van a ser los mismos, ¿no? Pero tiene que haber cierta similitud. Bueno, ya habíamos dicho que en la sangre están los componentes celulares, agua, plasma, proteínas, sales inorgánicas y orgánicas. Y nosotros vamos a hacer más énfasis en las células. Bueno, y en la parte química sanguínea vamos a ver, por supuesto, el plasma o el suero, ¿no? Además de otros líquidos, ¿no? Antes de entrar más adelante, tenemos que recordar, ¿no?, cuál es el origen de la sangre, cuál es la formación de sangre, cómo se produce esta formación, ¿no? Todas las células sanguíneas provienen de una célula madre o pluripotencial o multipotencial, ¿no? Esta célula da lugar a dos células también madres o progenitoras que se llaman por este lado las células progenitoras de la serie mieloide y por este otro lado las células progenitoras de la célula linfoide, ¿no? Entonces, esta célula mieloide da lugar a la formación por la acción de la hormona eritropoyetina, da lugar a la formación de los eritrocitos, ¿no? Por otro lado, da lugar a la formación de las plaquetas, ¿no? Los leucocitos
¿no? Estas células son madres de los leucocitos, van a dar lugar a la formación de los eritrocitos, las plaquetas, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, ¿no? Y la célula linfoide va a dar lugar a las células, a los linfocitos, ¿no? El origen está, por supuesto, en la médula ósea, y de ahí se mandan semillas de linfocitos a los diferentes órganos, ¿no? Al vaso, también nuevamente a la médula ósea, a los ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, placas de Peyer, etcétera, ¿no? Donde se forman poblaciones de linfocitos, ¿no? Hay los linfocitos B y los linfocitos T, y las células NK o linfocitos killing, que se llaman, o asesinos, que se ocupan de formar anticuerpos y destruir algunas células infectadas o que no sirven en el organismo. Entonces, el origen de todas estas células sanguíneas había sido la médula ósea. Entonces, por eso es que hay enfermedades que afectan la médula ósea, pueden afectar a uno de estos tipos de leucocitos o a todos, ¿no? Cuando afectan a todos se llama una pancitopenia, ¿no? Pero cuando afectan a los leucocitos solamente decimos leucopenia, cuando afectan solamente a las plaquetas decimos trombocitopenia, ¿no? ¿Cómo se llegan a diferenciar estas células? Todavía no está muy definido. Hay cosas que no se conocen muy bien, ¿no? Cómo el organismo llega de una célula a producir, a diferenciar en un sinnúmero de células, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es el hemograma? El hemograma es una serie de pruebas o determinaciones que se hacen para evaluar a los eritrocitos, a los leucocitos, a las plaquetas. En medicina veterinaria o en nuestro medio, en laboratorio del hospital y en los otros laboratorios también que hay en la ciudad, se determinan las proteínas del plasma. Esto en los laboratorios humanos no lo hacen, ¿no? Pero nosotros hemos visto que es muy importante porque nos ayuda mejor a interpretar el hematocrito y a sospechar de trastornos cardíacos, pulmonares o renales, ¿no? Entonces ya hacemos las pruebas específicas. En medicina veterinaria es muy importante la parte de parásitos sanguíneos, que en humanos no lo hay o son muy escasos, ¿no? Y las inclusiones, que también hay una variedad de inclusiones, ya lo vamos a ver más adelante, que en medicina humana tampoco hay, ¿no? Y algo que, a ver, hay una interferencia por ahí. Voy a tener que silenciar. Ya. Es por eso que si tenemos laboratorios veterinarios, debemos utilizar los laboratorios veterinarios. ¿Por qué? Los laboratoristas veterinarios están familiarizados con las diferentes alteraciones que hay en estas células, la morfología de estas células, ¿no? La presencia de parásitos y las inclusiones. En los laboratorios humanos no hay, ¿no? Por ejemplo, en los laboratorios humanos no aparecen más que hasta en banda los neutrófilos o bastonados, pero no en animales es relativamente frecuente que observemos neutrófilos juveniles, mielocitos, ¿no? Y eso en laboratorios humanos no lo detectan, ¿no? Entonces, hay ciertas diferencias entre los laboratorios veterinarios y humanos, ¿no? Entonces, además, por orgullo de nuestra profesión, pues debemos utilizar los laboratorios veterinarios. Ya hay bastantes laboratorios veterinarios en el medio, ¿no? Entonces, les daremos trabajo a esos nuestros colegas, ¿no? Y evitemos en lo posible mandar a laboratorios humanos, ¿no? Porque pueden haber algunos errores en estos laboratorios, ¿no? Los valores de referencia son diferentes del humano a los animales. Y en los animales, inclusive, en las diferentes especies es totalmente diferente, ¿no? Ahora, algunos laboratorios humanos les están, y eso, cuidado con caer en esa trampa, ¿no? Los laboratorios humanos están dándoles diagnósticos a través de hemogramas. Si ustedes han visto, alguna vez han ido al médico y le han dicho, a ver, hágase este hemograma de laboratorio,
no viene un diagnóstico a través de un hemograma, no. Es el médico que tiene que interpretar con la historia clínica y el examen físico. Es lo mismo para nosotros, ¿no? ¿Y qué dicen algunos veterinarios? Y eso yo lo he podido escuchar de mis propios colegas. No, pues doctor, ¿cómo voy a estar mandando al laboratorio del hospital si allá no me dan el diagnóstico a través del hemograma? Y en cambio allá en tal laboratorio de humanos me están dando el diagnóstico, ¿no? Entonces no podemos nosotros dar diagnósticos en los laboratorios con hemograma. En algunos casos sí podremos ver babesia, pero eso no es frecuente, ¿no? Lo que más vemos es anemia. Y alguna vez, por ejemplo, yo he escuchado eso, he visto un resultado de un laboratorio humano, vieron que había anemia, ya le dicen es babesiosis, micoplasmosis, ¿no? Porque también se han leído un poquito y creen que esos son los diagnósticos, ¿no? Pero pueden estar equivocados si ellos no conocen la historia clínica y el examen físico. Además, es otra área diferente de humanos a veterinarios. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No le estoy diciendo que no utilicen, pero sepan las limitaciones que tienen los laboratorios humanos, ¿no? Los médicos nunca van a mandar a un laboratorio veterinario para un hemograma a una persona, ¿no? Entonces nosotros también tenemos nuestra profesión y debemos ser orgullosos de nuestra profesión y colaborar a nuestros colegas que han tenido la osadía de meterse a esta área de los análisis clínicos, ¿no? Que no cualquiera lo hace. Entonces los animemos, los estimulemos más bien a estos colegas. El hemograma, ¿por qué es útil? Porque es la primera herramienta que utilizamos, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. Cuando no tenemos idea de qué se trata, lo primero que pedimos muchas veces es un hemograma, ¿no? Yo no estoy hablando solamente de animales menores, sino también de animales mayores, ¿no? Es importante. Es una muestra fácil de obtener. Si alguna vez ustedes han puesto inyecciones en vena, tienen que saber sacar una muestra de sangre, ¿no? No es invasiva, no le causa ningún problema al animal. Los resultados que se obtienen son en pocas horas. Y en el hospital, por ejemplo, las muestras, o en laboratorio, las muestras que nos llegan en la mañana de hemogramas, en la tarde ya están los resultados, ¿no? En humanos todavía tardan más, al día siguiente recién están los resultados a veces de un hemograma, ¿no? Salvo algunos casos de emergencia, que en estos casos el hemograma dura 1 o 2 horas, ¿no? El costo es bajo si consideramos las ventajas que nos da de dar mejores diagnósticos o aproximarnos a los diagnósticos. En muchos casos las alteraciones son claras. Por ejemplo, yo tengo una panleucopenia acentuada, una trombocitopenia muy acentuada. Y ahí el diagnóstico puede ser, sin ver al animal, tal vez puede ser helichiosis y micoplasmosis. Pero en otros casos sí voy a necesitar siempre de la historia clínica y el examen físico, ¿no? Entonces, el hemograma, nuevamente les recalco que nos sirve para dar diagnósticos, lo mismo que la patología clínica, nos sirve para dar diagnósticos o aproximarnos. En la mayoría de los casos, lo que hacemos es aproximarnos, ¿no? Damos el diagnóstico definitivo cuando vemos el agente. Por ejemplo, PCR es una prueba diagnóstica donde se detecta el ADN de los microorganismos, ¿no? Pero aquí, en la mayoría de los casos, vemos las alteraciones que hay en las diferentes pruebas analíticas para aproximarnos al diagnóstico. Salvo algunos casos donde veo babesia, sí estoy viendo al microorganismo y es un diagnóstico con 100% de seguridad, ¿no? Si no veo a la gente, bueno, voy a hacer simplemente una aproximación al diagnóstico con las alteraciones que estoy observando en las pruebas, ¿no? Me sirve para dar pronósticos o determinar la gravedad.
¿no? Por ejemplo, ya tenemos nosotros nuestros parámetros en algunas enfermedades para dar nuestros pronósticos, especialmente en animales menores, ¿no? Si sabemos cuál es la causa de la enfermedad, podemos tomar las medidas de prevención y realizar tratamientos adecuados o monitorear la evolución del caso con los tratamientos, ¿no? Es una guía para otras investigaciones. Es decir, por ejemplo, yo sospecho de una enfermedad vírica simplemente por las alteraciones, pero no puedo dar el diagnóstico definitivo, salvo en algunos casos, por ejemplo, el moquillo canino, donde yo veo corpúsculos de inclusión, ese es un diagnóstico definitivo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no se ven los agentes etiológicos. Entonces, si yo sospecho de diarrea viral bovina, bueno, ya mando pues a un laboratorio especializado en virología, como es el laboratorio del IDIBED, ¿no? Que depende de la gobernación, y de SENASA, que es un laboratorio estatal. Entonces ya mando esas muestras, o sugiero al veterinario que mande muestras para que le hagan la prueba específica con pruebas de ELISA, etcétera, o PCR, ¿no? De esas enfermedades, diarrea viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina, rabia, también hacen esos laboratorios, ¿no? Que ya no es un campo propiamente de la patología clínica, pero la patología clínica me da pautas de que son posiblemente una de esas enfermedades. En las evaluaciones prequirúrgicas, cuando vamos a hacer cirugías, lo mínimo es un hemograma, y mejor si pedimos también un perfil de pruebas para química sanguínea, un perfil para coagulación sanguínea, un perfil renal, un perfil glicemia, ¿no? Para asegurarnos que con el paciente no vayamos a tener problemas durante la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Entonces el hemograma es sí o sí tiene que hacerse, y si el cliente tiene no más recursos, hacer esas pruebas de química sanguínea, un examen de orina también, ¿no? Ahora, ya vamos entrando un poquito más en el tema. ¿Qué son los valores de referencia? Y esto yo quiero que un poquito lo entiendan mejor. 9:22. Los valores de referencia son valores con los cuales comparamos nuestros resultados, ¿no? Es bueno que cada laboratorio tenga sus propios valores de referencia, ¿no? Aunque no es fácil obtenerlos, ¿no? Hay que obtener de animales aparentemente sanos, de una cierta cantidad representativa de animales, ¿no? Para tener esos valores de referencia. Pero en los valores de referencia hay algunas situaciones fisiológicas que influyen en estos valores. Por ejemplo, la edad, ¿no? Ya vamos a ver en los hemogramas posteriormente, que los perros, por ejemplo, tienen un valor de leucocitos de 5.000 a 18.000. Entonces, los perros más jóvenes se van a acercar al valor máximo, y los perros más viejos se van a acercar al valor mínimo de 5.000, ¿no? Por ejemplo, un perro de 2 meses posiblemente tenga unos 17.000, 18.000 leucocitos, pero un perro de 5 años va a tener 5.000 leucocitos, ¿no? Entonces, y en perros es el rango para leucocitos es el rango más amplio que tenemos, ¿no? En las otras especies un poco más estrecho, ¿no? Pero siempre hay esa variación en cuanto a la edad. En la gestación, en todos los animales, las hembras gestantes de todas las especies, generalmente hay un ligero aumento de los leucocitos, también del hematocrito, pero dentro de los valores de referencia. La actividad y raza también influyen, ¿no? Por ejemplo, los caballos de carrera tienen valores de hematocrito un poquito más elevados que el resto de los animales que no tienen esa actividad, ¿no? Pero siempre dentro de los valores de referencia, ¿no? Es importante conocer el origen, dónde se forman esas células, que ya hemos comentado algo, ¿no? ¿Cuál es la función? Esto sí que es muy importante. Si ustedes no conocen, por ejemplo, en un ejército, qué es lo que hace la aviación, con qué se defiende, con qué ataca la aviación, es igual que en las células sanguíneas. ¿Cómo funcionan los linfocitos? Si no sabemos cómo funciona, cómo actúan estas células, o en un ejército, cómo funciona la artillería, qué armas utiliza, no vamos a poder entender cuando hay situaciones patológicas
qué es o cómo definen al organismo estas células, ¿no? ¿Cómo se mueven estas células en el organismo? Es la cinética. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? ¿Ya? Conocer los términos. Es algo importante también para interpretar los hemogramas, ¿no? Tienen que saber que, por ejemplo, leucocitosis es el aumento de leucocitos por encima de los valores de referencia, pero tomando en cuenta estas situaciones fisiológicas también, ¿no? Como aumento de leucocitos, no lo van a hallar ese término en el texto o en estas presentaciones. Lo van a hallar como leucocitosis, ¿no? Entonces, como leucocitosis, ¿cuáles son las causas de leucocitosis? Entonces, ahí en el texto está enumerada una serie de causas, generalmente por orden de frecuencia de presentación. Eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Entonces, no es repetir, aquí interpretar hemogramas de memoria es imposible. Tienen que razonar, tienen que pensar, tienen que conocer todo esto que les estoy diciendo para poder interpretar. Entonces, dominar los términos, leucocitosis, linfopenia, desviación a la derecha, desviación a la izquierda, todos esos términos que vamos a ir viendo poco a poco, es importante que lo entiendan. No solamente repetir de memoria, sino saber el significado de estas alteraciones. Y estas alteraciones, bueno, yo veo una leucocitosis, ya comienzo a relacionar con qué enfermedades para llegar a mi diagnóstico, que es al final lo que me va a interesar, y para dar mi pronóstico, ¿no? Entonces, lo primero había sido para interpretar un hemograma, ¿no? Detectar las alteraciones, esas alteraciones relacionar con las posibles patologías o enfermedades, ¿no? Y por supuesto yo tengo que tener pues el conocimiento de las enfermedades, por algo estoy estudiando veterinaria, tengo que saber moquillo canino, ¿no? Si no recuerdan, tienen que volver a leerse, jóvenes, eso es importante, nuevamente vuelvan a leer. Tal vez se olvidaron lo que les dieron en enfermedades en clínica de menores o en enfermedades infecciosas, ¿no? Y vuelvan a leer. Si no saben las enfermedades, no van a poder relacionar estas alteraciones con las posibles enfermedades y ahí nomás me quedo, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas que tiene el clínico a veces es detectar estas alteraciones. Entonces, si no puede detectar estas alteraciones, hasta ahí nomás llegamos. No podemos seguir más adelante, ¿no? Si no detecta las alteraciones, no va a poder relacionar con estas enfermedades o patologías, ¿no? Y si no conozco las enfermedades, peor, ¿no? Y el clínico lo que tiene que hacer es también relacionar, no solamente con las pruebas de laboratorio voy a dar el diagnóstico, ¿no? Yo tengo que relacionar con la historia clínica y el examen físico del paciente. Para eso tengo que saber los signos clínicos que tiene el animal, ¿no? ¿Qué alteraciones me presenta moquillo canino, ¿no? En la historia clínica preguntar desde cuándo fue vacunado, no fue vacunado, ¿no? En el examen físico hay tics nerviosos, ¿no? Que me pueden indicar moquillo y relacionando con las alteraciones que estoy viendo en el hemograma puedo acercarme mucho más al diagnóstico, ¿no? Ya, eso es en cuanto a Stephanie. Ay, un ratito. Compartir pantalla. Un ratito, jóvenes, disculpas. Stephanie. Ay, mierda. Doctor, Pucha, esta Stephanie. Yo quiero pasar a otro, mira, no se puede arriba aquí. Quiero pasar a otro. Ahora sí, ahora sí. Ya, hemograma leucocito. ¿No? 35 de nosotros.
Ya. No te vas a ir lejos. Es solamente una hora que yo te necesito, nada más. Ya. ¿Me están escuchando, jóvenes? Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Algo Cuestión. algo importante también en cuanto a jóvenes. Vuelvan a leer las presentaciones, ¿ya? Léanlas de nuevo, ¿ya? Hay cositas importantes. Cada cosa que les estoy hablando, cada palabra es importante, entonces entiéndanla bien. Lean, relean. Ya. Bueno, esta parte hemos visto. En cuanto a las muestras y muestreo, antes de entrar a la parte propiamente ya de los hemogramas. Lo que necesitamos nosotros para hacer hemogramas es sangre con anticoagulante, EDTA, ¿no? En aves se puede utilizar, aves y reptiles y batracios se puede utilizar heparina, aunque no hemos visto mucha diferencia con EDTA. Los frotis de sangre periférica utilizamos principalmente cuando no podemos hacer llegar la muestra entera de sangre al laboratorio en corto tiempo, ¿no? Hacemos un frote de sangre periférica punzando la punta de la oreja o de la cola del animal, ¿no? Y también esos frotes de sangre periférica nos sirven para detectar parásitos sanguíneos, ¿no? Y la morfología de las células en esos frotes que hacemos de sangre periférica se mantiene mejor la forma de la célula, ¿no? La cantidad está entre 1 a 3 ml. El envío debe ser lo más rápido posible, ¿no? O si va a demorar algunas horas, hay que mandar en refrigeración, ¿no? Aunque hay algunas especies, como los bovinos, por ejemplo, que las células son muy frágiles. Si tardan 24 horas, nos cuesta a veces reconocer los diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Cuando estamos mandando estas muestras deben evitar el contacto directo con el hielo, ¿no? Poner siempre algo que los separe. Las agujas que utilizamos, si me refiero a animales menores, de porte grande o mediano, utilizamos estas agujas que tienen un plástico verde, 22 por 1. ¿No? Si son animales muy pequeños, por ejemplo los pincher, podemos utilizar estas, o cachorros, a veces utilizamos estas agujas que tienen un plástico plomo. Y en cerdos, especialmente en cerdos adultos, utilizamos esta aguja bastante gruesa con un plástico rosado, ¿no? Porque el cerdo tiene grasa subcutánea y a veces obstruyen las agujas, no podemos sacar la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca la vena o la sangre? Comprimimos la vena, ubicamos, hacemos la punción y succionamos no muy rápido ni muy lento, ¿no? Si hacemos muy rápido podemos causar hemólisis, y si tardamos demasiado se puede coagular la sangre, ¿no? Hemos tenido algunos problemas en esto con algunos clínicos, ¿no? Ocurre que a veces hacen la punción, salió un poquito de sangre que quedó en la aguja o tal vez se vació una pequeña cantidad en el tubo, no, en la aguja, principalmente en la jeringa, y por algún movimiento del perro perdieron la vena y al tratar de ubicar ya pasa a veces más de 1 minuto, 2 minutos. Entonces, la sangre que está aquí, aunque aparentemente está líquida, ¿no? Se mezcla con la otra sangre, después que ya encontraron la vena, se mezcla con la otra sangre, pero en esta pequeña cantidad ya comenzó el proceso de coagulación. Entonces, ustedes lo van a ver en la sangre cuando sacaron, aparentemente está bien, ¿no? Pero cuando llega al laboratorio,
ya la muestra está con coágulos o parcialmente coagulada. Y esas muestras no nos sirven, ¿no? Entonces, cuando demoran demasiado en sacar una muestra y ya entró un poquito de sangre a la aguja, inclusive, es mejor que descarten la aguja, descarten la jeringa y utilicen nuevamente una aguja nueva y una jeringa nueva, ¿no? Entonces, a nosotros nos decían los clínicos, ¿por qué, doctor, no le pone más anticoagulante? Se me coagula la muestra. Y era ese el problema. Demoraban mucho en sacar la muestra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No podemos poner más cantidad también de anticoagulante porque si es en líquido se diluye mucho la sangre o también se puede distorsionar la morfología, ¿no? Doctor, Sí, una preguntita. sí, ¿Puede ser, no? adelante. ¿Qué tiempo, digamos, el momento que sacamos una muestra y ponemos al tubo, digamos, por decirle va a tardar unas 2 horas, entonces hay que ponerlo en refrigeración? ¿Ese momento que sacamos la muestra directo va a refrigeración? Claro, depende qué tiempo va a tardar la muestra. Por ejemplo, en el hospital, ahí está el consultorio. No necesitamos ningún conservador porque está llegando en 5 minutos, ¿no? Sí. Pero si va a tardar ya 2 horas, 3 horas, 4 horas, hay que poner nomás en refrigeración, ¿no? O sea, sacamos la muestra en ese momento, ponemos al tubo y directo al refrigerador. Sí, sí, pero no van a poner en el congelador, no, en refrigeración, en la Ya. parte de abajo, ¿no? Me olvidaba decir, los tubos con EDTA en el comercio tienen una tapa lila, ¿no? Y ahí dice EDTA, ¿no? Ahora hay unos goteros, unos microtubos, tubos más pequeños, ¿no? que se puede sacar con simplemente una aguja introduciendo en la vena y por goteo se vacían a estos tubitos, ¿no? Que tienen EDTA. En animales pequeños es práctico hacer eso, ¿no? En animales grandes, bueno, podemos sacar con una jeringa y vaciar aquí al tubo. Otro detalle, cuando vamos a vaciar al tubo de la jeringa, tenemos que sacar la aguja, ¿no? Para presionar el émbolo. Si lo dejamos la aguja, va a salir con mucha presión la sangre a través de la aguja y se pueden destruir los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, siempre no se olviden cuando van a vaciar el tubo, sacar la aguja y vaciar directamente de la jeringa al tubo, ¿no? Esos detalles también influyen muchas veces. Bueno, les decía que el hemograma comprende, evaluamos a los eritrocitos, ¿no? A través del recuento total de eritrocitos, al recuento de eritrocitos, al valor de hematocrito, el valor de hemoglobina, el BCM, el tamaño de los eritrocitos, si hay la presencia de eritrocitos de formas anormales, nucleados, si hay variación en el color, que es anisocitosis, policromasia, que es la variación en anisocitosis, variación en el tamaño, policromasia, variación en el color, y los corpúsculos de Howell-Jolly, que son restos de núcleo. También evaluamos las plaquetas en número. Bueno, y a veces en las observaciones podemos poner la forma. Evaluamos a las proteínas y a los leucocitos los evaluamos a través del recuento total y el recuento diferencial, ¿no? Que expresamos en porcentaje, aunque también podemos expresar en valores absolutos. Eso les voy a explicar más adelante. Bueno, los lugares de obtención de muestras vamos a ver en más detalle en la diapositiva que les voy a mostrar. En caninos podemos sacar de la vena cefálica, siempre tomando las precauciones de desinfectar la zona. Y eso no es solamente en caninos, para todas las especies, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, de animales que tenían que entrar a la feria, bueno, y los veterinarios no tomaron las precauciones del caso, les sacaron sangre sin hacer la asepsia, ¿eh? Aquí estamos desinfectando con alcohol de 70 grados, con algodón.
no tomaron esas precauciones en los caballos y algunos llegaron con abscesos a la feria, ¿no? Y eso da un mal aspecto, ¿no? E influye ¿cómo se llama? En la evaluación que le van a hacer a ese animal en la feria, ¿no? Entonces, si son animales de pelo largo, rasurar los pelos y luego comprimir en esta parte con la vena y luego succionar. Aquí estamos ya sacando con esa aguja verde, que es un perro grande. En perros pequeños podemos, o de porte mediano a veces, pequeños principalmente, podemos sacar de la vena yugular, ¿no? Y de la safena, o sea, del miembro posterior, hay una vena también bastante gruesa, se puede sacar de ahí. En perros que se les va a hacer tratamiento en la clínica, preferimos sacarle de esta vena por dos motivos, ¿no? Uno, que es menos probable que el perro esté mordiendo al veterinario, ¿no? Y también porque esta vena cefálica se la utiliza para colocar una vía y los medicamentos. No queremos dañarla esta vena, no queremos traumatizarla mucho por eso, ¿no? Entonces es preferible sacar de la cefálica. Y de la yugular no hay problema. Tiene que agarrar, sí, la destreza los clínicos para sacar las muestras de sangre, ¿no? Hay que practicar. No es difícil, pero hay que practicar. En gatos igual, los gatos hay que tomar las previsiones del manejo de los gatos, son más peligrosos que los perros, inclusive los gatos vuelan, ¿no? Hay una canción inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ¿El gatos. gato volador? El gato volador. Ya, mira, aquí por supuesto dice que los gatos argentinos no muerden, pero hay gatos que muerden, que arañan, es peor que los perros, ¿no? Se puede sacar de la vena cefálica, pero también se puede sacar de la vena yugular, ¿no? Doctor, la muestra, disculpe, cuando Sí, sacamos en perro, dije que no le entendía hace rato, mejor es sacar de la vena de la pata cuando se le va a hacer un tratamiento, así dijo. sí. Cuando le van a hacer el tratamiento, mejor sacar de esa vena de la parte posterior, del miembro posterior, porque esta vena la vamos a utilizar para hacer tratamiento, o sea, le dejan una vía ahí, ¿no? Entonces, preferible no lesionar esta vena para sacar sangre, ¿no? Porque primero a veces nos solicitan un examen de sangre y después le hacen el tratamiento. Entonces, si sacamos de aquí, lo vamos a lesionar y siempre se traumatiza esa vena, ¿no? Entonces, preferible sacamos del miembro posterior. En el hemograma puede haber, doctor, variaciones con perros difíciles, así con perros muy complicados. Sí, eso les voy a explicar después, no hay problema. Pero hay ciertos problemas, ¿no? En equinos es una vena bastante gruesa, hay que presionar aquí abajo y va a aparecer la vena y ahí se hace la punción. En equinos también hay que tener cuidado en el manejo, ¿no? En ovinos se saca de la yugular, en ovinos y caprinos es bastante fácil, hay una vena bastante gruesa. En bovinos utilizamos el sistema Vacutainer, que seguramente ustedes han hecho prácticas en semiología o en fisiología, creo, ¿no? Y sacamos de los vasos de la cola en vacas, ¿no? En animales adultos, en bovinos adultos, ¿no? ¿No? Aquí estamos sacando sangre sin anticoagulantes para química sanguínea, ¿no? Ya. En cerdos, bueno, vamos a terminar ya. En cerdos sacamos de varios lugares, es la especie que más cuesta sacar. Vemos los vasos de la oreja, pero son visibles estos vasos, aparentemente gruesos, pero son muy escurridizos. Entonces el veterinario tiene que ver de dónde va a sacar. De la oreja puede sacar de la cava anterior de este lugar, ¿no? Aquí estamos sacando. O inclusive de la cola, si tienen los animales cola y la cola es gruesa, se puede sacar igual que de bovino, ¿no? Pero para eso hay que desarrollar destrezas.
Habilidad en cerdo cuesta. En lechones es mucho más fácil. Sacamos del prado, por ejemplo, sacamos de la vena cava anterior. No tiene mucha grasa los cerditos, podemos sacar con las agujas con plástico verde, ¿no? Es cuestión de agarrar destrezas. Nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Lo que les decía, las muestras no poner en contacto con el hielo, sino algo que los separe, porque si no las muestras se pueden hemolizar. Lo ideal es que hagan los análisis en 3 horas, máximo 24 horas, pero siempre manteniendo en refrigeración. Creo que hasta ahí vamos a quedar. Y no se olviden mandar la ficha de remisión de muestras. No es, bueno, hemograma pueden pedir, pero si sospechan de parásitos sanguíneos, decir, quiero parasitemia más, sospecho de tripanosoma, ¿no? Entonces ya le vamos a hacer las pruebas específicas. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Lorena o ¿quién es la doctora? Sonia. ¿Quién es la vicepresidenta? Sonia Poiché, aquí. Ya, las dos me hacen recuerdo que nos toca interpretación de hemogramas. Ya vamos a entrar propiamente más en la materia. ¿Ya? Doctor, soy Axama, doctor. Soy ustedes. Lorena. Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces anoten dónde estamos quedando para seguir la próxima clase. Pero les recomiendo, vayan leyendo todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Por ahí les voy a Gracias, doctor. Hasta mañana. Ya, muy bien. Jóvenes, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Lorena, ya les voy a pasar las presentaciones.